Gloria al Señor, aleluya. Estamos en victoria. Hay una alabanza que dice, estamos en victoria. Aunque el diablo no quiera, estamos en victoria. Aleluya. Cristo se levantó en victoria y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Gloria al Señor. Iglesia de Jesucristo, les invito a que abran la palabra del Señor en primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 3 al 8, y después nos vamos a ir al verso 12 al 15. Aleluya. Los niños pueden bajar a tomar su clase. Gloria al nombre del Señor. Nos gozamos en este día. Las visitas sean bienvenidas a la casa del Señor. Primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 3, y ahí nos vamos. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Tome su lugar. Ya hemos orado por esta palabra bendita. Un día en que muchos celebran, hermanos, y no quiero decir todo el mundo celebra, porque nosotros no podemos comparar al mundo a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la única que puede verdaderamente celebrar la resurrección de Cristo, porque tienen la revelación que el Espíritu Santo nos ha dado. Muchos hoy celebran un día especial, pero nosotros no celebramos un día en sí, nosotros celebramos un acontecimiento glorioso, que Cristo vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros celebramos el milagro de la resurrección, nosotros celebramos la experiencia de la resurrección, nosotros celebramos una relación con el Cristo resucitado. ¿Cuántos tienen esa relación en esta tarde? Nosotros hoy no celebramos un día, hermanos. Nosotros celebramos el fundamento de la fe cristiana, que Cristo murió, pero que se levantó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Yo sé que usted ya lo escuchó repetidas veces. Hermana Rosa hacía una introducción muy hermosa sobre lo que hoy estamos celebrando, pero no por eso yo voy a dejar de decirlo, porque no tenemos que cansar de decirnos que Cristo vive. Aleluya. Cristo Jesús vino y fue también un acontecimiento glorioso. Los ángeles dieron a conocer el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hubo cántico celestial cuando nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen. También podemos ver, como hablaba nuestra hermana, el ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino, hermanos, y Él no vino con un enfoque de hacer milagros. ¿Escuchó? Él no vino con el propósito de hacer milagros. Sí los hizo, muchos lo recibieron, pero Él vino para salvar, Él vino para perdonar.
perdonar, Él vino para dar vida y vida en abundancia. Alabado el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Nuestro Cristo lo único que vino a hacer fue a darle beneficio a la humanidad cuando estuvo aquí. Pero Él ya tenía un propósito destinado por nuestro Padre Celestial. Cristo no merecía la muerte. ¿Sabe quién la merecía? La merecía usted y la merecía yo. Cristo era un hombre limpio de pecado. Fue, dice la palabra del Señor, que tentado en todas las cosas, pero en nada Él cayó. Lo que Él nos muestra a nosotros, que nosotros podemos vivir una vida limpia y agradable delante de nuestro Padre Celestial. Imagínese que en Cristo no había ni un solo pecado. Si yo le pregunto a usted cuántos malos pensamientos ha tenido, demasiados, hermano, yo también. Pero Cristo Jesús no pecó ni siquiera en un pensamiento. Mire qué pureza y qué santidad había en Jesús. Y Él así limpio se entregó por amor a cada uno de nosotros. Muchos a Jesús lo amaban, pero muchos lo odiaban. Muchos recibían esa palabra de poder, esas enseñanzas que Él daba. Muchos se maravillaban de ella, pero muchos se enojaban al recibir esa palabra. Muchos se alegraban con los milagros que Él hacía, pero muchos cuestionaban los milagros. Muchos se alegraban cuando Jesús libertaba a los oprimidos por los demonios, pero muchos le decían: vete de nuestra región, aquí no te queremos. Y nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor que antes que Jesús llegara a la cruz del Calvario, en algún par de ocasiones ya habían intentado matar a Jesús. Si vemos en la palabra del Señor en San Juan capítulo 10, del verso 12 al 42, vemos que lo querían apedrear y arrestar, pero que Jesús se escapó. ¿Es que acaso Jesús tenía temor a la muerte? ¿Es que acaso Jesús no quería morir? ¿Es que no le había llegado su momento? También vemos otro acontecimiento en Lucas capítulo 4, verso 28 al 30, que lo llevaron a lo alto de una colina donde estaba el pueblo, pues querían arrojarlo por el precipicio. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue de Nazaret. En Juan capítulo 8, verso 59 dice que los judíos quisieron matar a Jesús a pedradas, pero Él se les escapó, Él se le fue entre la multitud y se desapareció. Aquí yo le menciono 3 ocasiones en que quisieron matar a Jesús, pero no iba a ser el hombre el que lo iba a matar, no iba a ser el hombre el que dijera: le quitamos la vida. Era Jesús el que se iba a entregar en muerte por amor a usted y a mí. Era Jesús el que iba a decir: yo di mi vida por amor a la humanidad. Aleluya. Se tenía que cumplir todo lo que el Padre había estipulado para la vida de Jesucristo, para la muerte de Jesucristo. De los que nosotros hemos visto aquí que querían apedrear a Jesús, muchas veces lo querían apedrear por los mensajes que Él daba, porque los confrontaba, porque no podían soportar ese poder. Porque es cierto, mis amados hermanos, que el diablo no soporta cuando se predica un mensaje de la palabra del Señor. El diablo se enoja y se levanta, pero no importa cómo el enemigo se levante, nosotros seguimos predicando la palabra de Cristo Jesús. Aleluya, bendito el nombre del Señor, porque solo en la palabra hay vida, solo por la palabra los ojos de los ciegos son abiertos. No tenía que morir de esa manera, despeñado ni apedreado. La muerte de Jesucristo tenía que ser una muerte humillante, la peor de las muertes que se le podía dar a un criminal. Y nosotros vemos también en la palabra del Señor que sería una forma dolorosa,
una muerte que tenía que ser en público. Dios Padre había arreglado todo para que la muerte de Jesucristo fuera pública. No podía ser en secreto. Todos tenían que darse cuenta de aquella muerte. Por eso había un día especial en que Dios tenía específico. El día que Israel celebraba la Pascua. El día que Israel celebraba que habían salido de la libertad de allá en donde estaban oprimidos en Egipto. Ese día Dios había preparado para que el Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo, fuera inmolado, para que ese día su sangre fuera derramada. Ellos celebraban, el pueblo de Israel, que cuando estaban a punto de salir de allá de Egipto, ahí ellos tuvieron que matar un cordero, y esa sangre la tuvieron que poner en los dinteles y en los postes, y la casa que tuviera esa sangre, ahí no iba a entrar el ángel de la muerte, iba a pasar por encima de esa casa. No era una casualidad que ese día muriera nuestro Señor Jesucristo. Eso ya estaba en el plan divino, porque hoy nosotros podemos decir que por la sangre del Cordero de Dios, la muerte no puede llegar a nuestra vida. ¡Aleluya! La muerte no llega a nuestra vida, hermanos. Hoy tenemos vida y la tenemos en Cristo Jesús. Gócese en la vida nueva que el Señor le ha dado. Dice la palabra del Señor que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que por la sangre preciosa de Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario, hoy tenemos vida. Alabado Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Todos tenían que ver aquella muerte. Tanto los que amaban a Jesús como los que odiaban a Jesús iban a ver esa muerte. Todos iban a ser testigos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos ver que en ese entonces en Jerusalén había mucha gente de visita, y ellos se dieron cuenta qué momentos, hermanos, se movían en aquel lugar, cómo estaban las emociones en aquella ciudad. Mientras unos estaban tristes, otros estaban contentos. Mientras unos se lamentaban, otros celebraban de gozo. Hermano amado, ¿cómo se pone usted al celebrar la victoria de Cristo? Tiene que haber gozo en su corazón. Tiene que haber agradecimiento en su corazón. Allá estaba Jesús, limpio, sin mancha alguna, pero allá estaba soportando la muerte de cruz por amor a cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Deje de estar condenando a la gente, hermano. Si Cristo no vino a condenar, ¿por qué usted condena? Cristo es un Cristo de misericordia. Predique a Cristo, pero no condene. Porque si usted no fue condenado, mucho menos condene a otro. No importa los pecados que cometan, hay perdón para el que se arrepienta. Aleluya. No importa qué tan grave sea el pecado. A mí me llama tanto la atención que la palabra del Señor dice que Él perdona transgresiones, iniquidades y pecados. Porque la palabra del Señor no solamente dice pecados, sino que ahí dice transgresiones, iniquidades y pecados. Porque hay pecados que cometemos con nuestro espíritu, hay pecados que cometemos con el alma y también con nuestro cuerpo. No sé qué pecado usted esté desarrollando, en qué pecado usted esté involucrado, pero hoy si se arrepiente hay perdón para sus pecados, porque la sangre de Cristo lo puede limpiar. Aleluya. Bendito Jesús. Gloria al nombre del Señor. Muere Jesús y allá están sus discípulos.
Los 12 que caminaron con él, tristes, temerosos, se fueron a esconder. ¿Qué hubiera hecho usted? Si hubiera quedado ahí al pie de la cruz, como hizo María Magdalena, aquella mujer que fue perdonada, que fue liberada de 7 demonios. ¿Cómo esta mujer no iba a estar hasta el último momento con Jesús y cómo Él había obrado en ella? Pero aquellos discípulos que habían recibido las enseñanzas, a veces aquí decimos, ellos no estuvieron en un instituto, no, porque hubieran aprendido poco. Ellos estuvieron en un colegio intensivo con el mejor maestro. Ellos recibieron no enseñanza, sino revelación divina del cielo. Y allá estaban aquellos que habían recibido la promesa. Aquellos a que Jesús les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero al tercer día resucitará. Jesús lo dijo, pero estaban aquellos escondidos. Aquellos que habían recibido la revelación, aquellos que habían visto los milagros, aquellos que habían estado con Jesús cuando Jesús resucitó a los muertos, ahora estaban escondidos. Habían negado uno a Jesús. Más adelante les hablo de eso. Hermano, qué días los que han de haber vivido estos hombres, aquel pueblo que seguía a Jesús. ¿Qué pláticas usted cree que ellos tenían? Porque nosotros lo hablamos así rapidito, pero ¿qué pláticas habrá tenido toda aquella ciudad? ¿Será que decían, y ahora quién nos va a dar de comer? O decían, y ahora de quién vamos a ver esos milagros, se acabaron los milagros, decía. Ahora cuando miremos a un loco que se revuelca, que vive allá en los sepulcros, ¿quién lo va a libertar? Y todas esas pláticas. Pasó un día, pasó el segundo día, y a ellos se les había olvidado la palabra que les había dado Jesús. Que Jesús les había dicho, nos veremos en Galilea. En Galilea era Judea. Galilea, ¿verdad? Nos vemos en Galilea. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando hay tristeza en nuestro corazón, cuando nos sentimos culpables por una falla que hemos cometido contra Dios, se nos va de nuestra mente y de nuestro corazón la palabra escrita. La tristeza que había en todos ellos como discípulos de Dios había hecho que ellos se olvidaran de que Cristo iba a resucitar. Yo no sé si el problema que usted está atravesando, si el dolor a usted le hace creer que Cristo no va a cumplir las promesas. Déjeme decirle que esas son mentiras del enemigo. Cristo va a cumplir lo que Él dijo. Cristo va a cumplir lo que está escrito en su palabra. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Llega el tercer día, los discípulos escondidos, hermano. Pero había unas mujeres que su corazón ardía por adorar a Jesús. Habían unas mujeres que estaban desesperadas por ir a postrarse ahí donde estaba el cuerpo de su maestro. Y habían preparado ahí algo especial para ir y ungir el cuerpo del maestro, como era la costumbre de los judíos. Y al tercer día, cuando llegan, y ellas iban pensando y decían, ¿quién nos quitará la piedra? Porque sabe, hermano, de que el enemigo de verdad quería asegurarse que Cristo no saliera de la tumba. Y como habían escuchado los escribas, los fariseos, de que Él había dicho, voy a resucitar, ellos querían asegurarse que eso no pasara. Y con temor a que sí pasara, entonces van y sellan una piedra ahí,
grandota. No lo hacían con todos los muertitos, lo hicieron solo con él. Y pusieron guardia, pusieron soldados, porque ellos querían asegurarse que ahí se quedara. Pero no importaba cuánto ejército hubiera afuera, cuántas piedras taparan la tumba. Al tercer día Jesús dijo: me levantaré. Y él se levantó de entre los muertos. Alabado el nombre de Cristo. La piedra no lo detuvo, los soldados no lo detuvieron. Ahí no hubo mano humana, hubo poder divino del cielo. Aleluya. Aquellas mujeres llegaron, hermano. Mire, hasta como me arremangué ya. Me emociono. Y aquellas mujeres, ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién? Para que podamos entrar. Pero ya Dios había mandado su ángel para que la moviera. Y cuando ellas llegaron, algún evangelista dice que solo era María Magdalena, otro dice que dos, no importa. Aquí lo que importa es que pasó. Y entonces cuando llega y ella se queda, ¿quién movió la piedra? ¿Y qué pasó? Se entristeció. Se robaron el cuerpo del maestro. ¿Quién se lo llevó? Nadie vio cuando Jesús salió. La piedra no fue removida para que Jesús saliera. Él no necesitaba que la piedra se moviera. Él podía salir solo así porque Él era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Pero esa tumba fue removida para testimonio que ahí no estaba el cuerpo de Cristo. Aleluya. Por eso podemos decir que la tumba está vacía. Gloria al nombre del Señor. Y mire, hermano, así como aquella crucifixión fue pública, el Padre no quiso que la resurrección fuera pública. ¿Quién vio? ¿Usted vio? Pero cree, ¿verdad que sí? ¿Está seguro? Va pues. Nadie vio. ¿Sabe por qué? Porque si todos lo hubieran visto, hubiera sido fácil creer. Todos creen que Jesús murió porque lo vieron. Pero la resurrección de Jesucristo se cree por fe. Porque la fe es la que nos justifica delante del Padre. Yo no lo vi, pero lo creo. Yo no vi cuando Él se levantó, pero sé que Él vive porque está aquí con nosotros. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Y podemos ver, hermanos, de que cuando Jesús resucitó, no se le apareció a todos. Él escogió a quienes revelársele. Él escogió a algunos. Y uno de esos es usted. Uno de esos es usted. Él escogió revelarse a nosotros. Él escogió darnos a conocer que Él vive y que permanece por los siglos de los siglos. Vemos en la palabra del Señor entonces que se le apareció a María Magdalena. Cuando ella iba llorando, ella iba triste. ¿Quién se llevó a mi maestro? ¿Dónde está? Porque ahora ya no era aquello de que la tumba estaba vacía, sino en dónde estaba el cuerpo. Esa era la preocupación. Y cuando ella va para contar de que el cuerpo no está, ahí se le revela a Jesús, el Cristo resucitado. Y le pregunta: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y dice que cuando ella lo vio, hermano, los evangelios lo cuentan diferente. Pero como le digo, lo importante es que pasó. ¿Por qué lloras? Y dice que ella no lo reconoció. Hermano, ¿cuántas veces se nos tiene que aparecer Jesús para que lo reconozcamos? ¿Cuántas veces nos tiene que hablar Jesús para que recibamos la palabra?
Y ella dice que pensó que era el que cuidaba ahí el cementerio. Así dice la palabra del Señor. Que pensó que era, dice el nombre en sí, pero no se me quedó. Y ella cuando vio pensaba que era él. Y cuando le dice: María, soy yo. Vivo, estoy vivo. Y ella corrió, hermanos. Mire, algo tan glorioso, que la mujer era despreciada en ese entonces. Si usted lee la palabra del Señor, dice, y alimentó a 5,000 sin contar niños y mujeres, dice. Y no eran contadas. Pero Cristo usó a una mujer para que fuera la primera que saliera a predicar que Él vivía. Porque Cristo no hace acepción de personas. Él puede usar mujeres como puede usar hombres. Puede usar jóvenes como puede usar niños. Aleluya. Escogió a una mujer. Y aquella mujer entonces recibe la revelación de que Cristo vivía. Y se fue a contarle a los que estaban allá, a los discípulos. Y los discípulos, cuando ellos escucharon qué pasó, no creyeron. Hermanos, ellos habían tenido la revelación de Jesucristo. A ellos les había dicho Jesús claramente: voy a resucitar. Y hubo duda en ellos. Y así es como está el mundo. Hay muchos que no creen. Hay muchos que dicen que el cuerpo se lo robaron, que el cuerpo se disolvió en gases. Están incrédulos a que Jesucristo resucitó, pero oramos por ellos para que un día sus ojos sean abiertos y vean a Cristo resucitado. No los podemos condenar, tenemos que tener misericordia y orar por ellos. Vemos también que Jesús escogió a 2 para parecérseles. Hermanos, y tantos seguidores tenía Jesús, pero como le digo, Él escogió a específicos. Y vemos a 2 que eran discípulos de Él. No eran de los 12, no eran de los 12 apóstoles, pero sí estaban entre los más cercanos a Jesús. Y dice que estos 2 hombres iban camino a un lugar llamado Emaús. Uno de ellos, dice la palabra, que se llamaba Cleofas. Y ellos iban predicando acerca de los acontecimientos, de lo que se había visto. Tal vez ellos eran algunos de los que decían: ¿y ahora quién va a hacer milagros? ¿Ahora quién va a hacer esto? ¿Ahora quién va a hacer lo otro? Y dice que discutían entre sí. Lo que nos da a entender de que tal vez alguno era más pesimista que el otro, ¿verdad? Y entonces iban hablando, pero Jesús, que busca siempre acercarse al necesitado. Pero Jesús, que conocía el corazón de aquellos que iban hablando de Él, dice que mientras ellos iban caminando, Jesús se les acercó. Y Jesús empezó a escuchar lo que ellos hablaban. Y Jesús escuchó que hablaban acerca de Él, de su crucifixión, de su padecimiento. Y cuando Jesús les dice: ¿y cuáles son esas pláticas que tienen entre vosotros? ¿Y por qué estáis tristes? Dios se interesa de su necesidad, hermano. Dios se interesa de su estado emocional. Muchas veces pensamos que no le importamos a los demás. No importa si no le importa a los demás, importa que Cristo sí está pendiente de usted. Importa que Él conoce y Él puede proveer para su necesidad. ¿Por qué les dijo? ¿Por qué estáis tristes? Si ellos no se lo dijeron, pero Él es el que escudriña los corazones. Y entonces le dicen: ¿acaso tú eres el único forastero? ¿Acaso tú eres el único que no conoce lo que pasó en Jerusalén? Y ellos le empezaron a contar, y Jesús no era que quisiera información. Jesús los buscó a ellos para acercarse a ellos, porque en ellos había dudas. Aunque ya habían conocido a Jesús, en ellos habían dudas acerca de Jesús. Y Jesús tenía que tener una relación personal con ellos para disipar toda duda. ¿Tiene usted dudas de la palabra del Señor? ¿Tiene usted dudas de su salvación? Hoy puede afirmar su relación con Cristo.
tiene dudas que ha sido perdonado por la sangre de Cristo, hoy el Señor te dice: yo te he perdonado, yo te he limpiado, porque con amor eterno te he amado. Y aquellos iban caminando, y entonces dice que llegaron a la casa a donde ellos iban, tristes. Y en eso ya Jesús hizo como que iba a seguir su camino. Y le dicen: quédate con nosotros porque se hace tarde. Entonces Jesús se quedó con ellos. Seguramente ellos querían seguir escuchando lo que Jesús les decía. Porque cuando ellos le dieron a conocer lo que estaba pasando, es que lo que pasa es de que estaba Jesús de Nazaret, que él hacía muchas obras con nosotros, pero que murió, y él dijo que al tercer día resucitaría, pero no ha resucitado. Y Jesús les dijo: insensatos, necios. Y ellos no entendían por qué les decía eso. Pero cuando Jesús entró a la casa con ellos, dice que Jesús les empezó a enseñar conforme a las escrituras, conforme a las profecías que se habían dado acerca de Jesús. Y que cuando Jesús entonces dice que estando ahí con ellos, partió también pan, porque iban a comer, partió pan y les dio a comer, ahí sus ojos fueron abiertos. Hermanos, cuando nosotros comemos el pan, que es la palabra de Dios, nuestros ojos son abiertos a la verdad. Cuando nosotros comemos y recibimos la palabra de Cristo, toda venda del enemigo se tiene que ir de nuestros ojos. Ahí habla de pan. Y si nosotros recordamos, antes que Jesús fuera entregado, él había celebrado la última cena con sus discípulos, lo que para nosotros es la cena del Señor. Ahora él lo estaba haciendo con ellos, dándoles pan, recordándoles que en el pan hay muerte, pero que en el vino hay vida en Cristo Jesús. Por eso la Santa Cena, hermanos, como lo he dicho otras veces y no me voy a cansar de decírselo, no podemos tomarlo a la ligera. Es un privilegio de Dios. No podemos negarnos a participar, porque cuando participamos de la cena del Señor hay revelación. Cuando participamos de la cena del Señor hay sanidad para nuestro cuerpo enfermo. Cuando participamos de la cena del Señor tenemos nueva oportunidad, un nuevo pacto en nuestra vida. Aleluya. Tal vez usted diga: pero es que no lo merezco, he pecado. Hoy es día que pueda reconciliarse con el Señor. Cuando aquellos varones escucharon, dice la palabra del Señor, cuando los ojos de ellos fueron abiertos, ellos salieron corriendo. Imagínense, más se tardaron en llegarse a su casa que regresarse a Jerusalén. Porque aquel que ha tenido la revelación de Cristo, hermano, tiene que salir corriendo a contarla. No podemos quedarnos con la revelación para nosotros solos. Tenemos que compartirla. Y ellos se fueron corriendo a donde estaban los discípulos. A alguien más que Jesús se le reveló resucitado. Era alguien con quien tenía algo pendiente. Yo no sé si Dios tiene algo pendiente con usted o usted tiene algo pendiente con Él. Pero Cristo resucitó para restaurar. Estaba Pedro, y aquí lo dice Pablo en los versos que hemos leído al principio, que se le apareció a Cefas, dice, y Cefas es Pedro. Pedro había negado a Jesús antes que Jesús fuera crucificado, lo había negado. Él le había dicho a Jesús, aunque todos, porque Jesús ya le había dicho a todos que todos ¿cómo es? Os escandalizaréis. Gracias, es que yo quiero que ustedes prediquen conmigo por eso. Todos os escandalizaréis de mí. Y Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¡Ja! Firme este Pedro en su fe, ¿verdad?
¿Sería que tenía más alto concepto de sí que el que tenía que tener? ¿Será que él se creía el más espiritual entre el grupo? Y la palabra del Señor dice, se me fue el verso. La palabra del Señor dice, hermanos, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Usted no puede decir lo que hizo el hermanito, yo nunca lo voy a hacer. Usted no puede decir, no, otros fallan, yo no. Hermano, párese firme. Porque dice la palabra, el que crea, no quiere decir que está. Pero hay quienes como se creen, hermanos, que son el tercer apóstol, piensan que no van a fallar. Y Pedro, aunque dijo esas palabras, negó a Jesús. No una vez, no 2 veces, 3 veces. ¿Cuántas veces le hemos negado nosotros? Con nuestras acciones en el trabajo, con nuestras actitudes en el hogar, negándonos a servirle. ¿Cuántas maneras hay que podemos negar a Jesús? Pero Él resucitó para restaurar nuestra relación con Él. En aquellos 3 días cuando Jesús estaba muerto, ¿cómo habrá estado el corazón de Pedro? Remordimiento no sentía, sentía arrepentimiento. Tal vez él decía, ¿por qué no estuve cerca de mi maestro? Si tan solo tuviera una oportunidad más para acercarme a él y decirle cuánto lo amo. Si tan solo pudiera tener la oportunidad de pedirle perdón. Quizás esas eran las palabras de Pedro. Quizás usted ha dicho, mis pecados son mayores. Hoy es el día que como Pedro puedes acercarte a Jesús. Jesús sabía que necesitaba restaurar a Pedro porque Pedro le iba a ser importante en la obra. Y lo buscó. Y le dice, no me voy a extender en toda la historia. Pero le dice, Pedro, lo llamó aparte y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Tal vez con vergüenza, tal vez no quería ver a Jesús a los ojos, al rostro. Como muchas veces podemos venir a la casa de Dios y no queremos ni levantar nuestras manos porque sabemos que le hemos fallado a Dios y preferimos solamente cantar y no levantar nuestras manos. Tal vez ni siquiera nos atrevemos a levantar nuestros ojos al cielo porque sabemos que le hemos fallado a Dios. Pero a Él no le importa, hermanos. Si usted está en la casa de Dios, siéntase libre de alabar a Dios. Porque cuando usted se sienta libre de alabar a Dios, hermanos, se va a ir la carga de su vida. Y sí, la palabra del Señor dice que tenemos que levantar nuestras manos limpias a Dios. Pero si yo vengo mal y en eso digo, Señor, perdóname, purifícame, límpiame con tu sangre, ¿cómo no las voy a levantar delante de Él? En la segunda, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. En la tercera, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Cuando hubo esa restauración, Jesús le dice, sígueme. Y antes ya le había dicho, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Porque cuando Cristo nos restaura, hermanos, no nos restaura para que nos quedemos igual. Tienen que haber cambios en nuestra vida. Porque una vida restaurada se tiene que levantar para servirle al Señor. Una vida que ha sido restaurada por el poder de Cristo tiene que anhelar hacer algo para Cristo. En su trabajo puede servirle al Señor.
En la calle puede servirle al Señor, con su familia puede servirle al Señor. Sígueme, porque alguien que ha sido restaurado y ha tenido la revelación del Cristo resucitado, tiene que vivir una vida constante, agarrado de las manos del Señor. Pablo tuvo esa experiencia de la resurrección. Por eso él en la palabra del Señor dice, y como a último, como a un abortivo se me apareció a mí. Pablo, perseguidor de la iglesia, mataba a él a los cristianos. La ropa de Esteban, el primer mártir, se la llevaron a Pablo a sus pies. Pero Dios tenía misericordia de él. Dios quería tener misericordia de él y tenía planes con él. Cristo se le apareció a los que ya le mencioné antes de ascender al cielo. Pero después de ascender al cielo se le apareció a Pablo. Y Dios, Jesús, quiero decir, le dio toda la revelación a Pablo de lo que él pudo predicar. Él no predicó basado en lo que le contaban, sino basado en una revelación personal con Jesucristo. Jesucristo se levantó de entre la tumba para darnos una relación personal con Él. Él se levantó de la tumba para darnos una restauración y darnos la oportunidad de vivir para Él. Aleluya. Un beneficio también que nosotros alcanzamos por medio de la resurrección de Jesucristo es que así como Cristo resucitó, un día nosotros también resucitaremos para estar con Cristo por toda la eternidad. No podemos solo predicar acerca del sacrificio de Jesucristo porque es un mensaje incompleto. No podemos predicar solamente de la resurrección de Cristo porque es un mensaje incompleto. Los dos van de la mano. Porque por su sangre hemos sido perdonados. Pero por su resurrección tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a resucitar este cuerpo corruptible. Cuando muramos, ¿verdad? Si no es que nos vamos en el sonar de la trompeta, este cuerpo corruptible se volverá incorruptible. Aún del polvo, Él nos levantará y nos llevará para que estemos con Él por toda la eternidad. Póngase de pie, mi amado hermano, mi amada hermana. En la resurrección de Jesucristo se ve la obra divina. Fue el Padre el que lo resucitó. Fue el Espíritu el que lo resucitó. Fue Jesús el que dio su vida y el que la volvió a tomar. No hubo acción humana. Todo fue el poder divino de nuestro Señor Jesucristo. Pablo señala que los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo no fueron para él solamente como vencedor de Satanás, vencedor del pecado y vencedor de la muerte. Todos los beneficios obtenidos son transmitidos a quienes creen en Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. En aquellos días tal vez se preguntaban, ¿quién va a libertar a los endemoniados? ¿Quién sanará a los enfermos? Ya no iba a estar Jesús, pero ese poder se lo dejó a la iglesia. Y hoy los demonios tienen que seguir huyendo cuando se menciona el nombre de Jesucristo. Podemos mencionar el nombre de David, pero él está muerto.
Podemos mencionar el nombre de Pablo, un gran apóstol, pero él está muerto. Pero cuando mencionamos el nombre de Cristo y predicamos en el nombre de Cristo, predicamos en el nombre de uno que está vivo, que no lo pudo retener la muerte. Aleluya. Bendito Jesús. Hoy he predicado la palabra del Señor con convicción, porque tengo la convicción de que Cristo resucitó. Y tengo la convicción que Él sigue restaurando vidas. Y hoy hay aquí vidas que necesitan ser restauradas por el Cristo resucitado. Hoy hay vidas que necesitan reconciliarse con el Señor, que saben que han estado fallando, que saben que le han pedido perdón a Dios, que se han postrado, que han llorado, pero que han vuelto a su mismo caminar. Hoy Cristo quiere restaurarte, así como restauró a Pedro. Jesús no le fue a decir: ¿por qué me negaste? ¿Por qué te escondiste? Él lo restauró con amor. Y hoy aquí está el amor del Señor. ¿Cuántos necesitan esta restauración? Yo los invito a que pasen.